¿Qué tal familia? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a la pantalla de Canal 9, bienvenidos a En el Foco. Aquí estamos conociendo a más personalidades destacadas de la política riojana y esta noche realmente es un honor, es una de las pocas entrevistas que ha dado este gran referente nacional, provincial de la Unión Cívica Radical. Está con nosotros el doctor Raúl Galván. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por esta distinción para los medios públicos de haberse llegado aquí al estudio y por supuesto gracias para a charlar. usted por la invitación. Por favor. Así que para mí es un gusto, un honor que me inviten. Muchas gracias, doctor. Primero, me gustaría hacer un repaso. ¿Cuántos años en la política? ¿Cómo empieza justamente ese espíritu de militancia, ese espíritu de inmiscuirse en la política? Bueno, hace tantos años y por supuesto también con este sentido social, ¿no? Sí, y bueno, vamos a hablar un poco de almanaques, que ya tengo varias hojas caídas. Yo tengo 64 años de militancia en la Unión Cívica Radical. Empecé a los 24 años, tengo 88 ahora. Y bueno, desde ese momento de la afiliación hasta la fecha, milito en esta gran fuerza política que es la Unión Cívica Radical. Por supuesto que he luchado, me ha distinguido desde joven, he asumido responsabilidades, que es distinto de las figuraciones. ¿En qué sentido, doctor? Por ejemplo, decíamos hace un rato antes que comenzáramos de que yo era reacio y lo soy, o lo fui, a aparecer en los medios. Decía José Martí, el gran libertador cubano, poeta, los hombres no se muestran, los hombres se prueban. Es decir, uno siempre ha hecho de la política una concepción ética, un esfuerzo y una lucha por el ideal, por los principios. Y eso desdibuja todo personalismo, por lo menos en mi concepción. Es decir, el sentido de igualdad, que no desmerece la meritocracia. Yo nunca he considerado a la política como una carrera política, ni como un escalafón de la política. Porque así como llegué a altos cargos de la República, el año pasado anduve en la Ruta 5 repartiendo votos. Es decir, es una concepción de la vida la política. Esto viene de los pensadores griegos, de que la política es un servicio, la política es un deber del ciudadano. Entonces, cuando uno llega al alto cargo de la magistratura, uno debe tener cuidado en lo posible, en primer lugar, de cumplir con la Constitución. En segundo lugar, no olvidarse nunca aquellos principios de Mariano Moreno, que ayer creo que lo recordamos tanto por el fundador del diario La Gaceta de Buenos Aires. Decía el gran repúblico Mariano Moreno, el gobernante tiene que tener sencillez y austeridad en el desempeño de su cargo. Yo no puedo definir la política porque hay 1000 definiciones de la política. Yo diría sencillamente a esta altura de mi vida, sin ser una definición, que es una carrera de resistencia. La política no puede ser episódica. Me perdonarán que hable en primera persona, pero usted me pregunta.
Yo me retiré de la vida pública en el año 2001, pero no me retiré de la política, que son dos cosas distintas. Entonces, a algún joven que me estaría escuchando, le digo que la política es mucho más que la transmisión moderna de las redes sociales, porque la política es emoción. Y cuando uno va al Parlamento, cuando tiene el privilegio de ir al Parlamento, no se va al Parlamento sin tener pasión republicana. Y cuando se deja el poder, la otra pasión, y con esto termino, esto que no es una definición, solamente al hombre político le permite sobrevivir el coraje civil, que es cuando vienen las dictaduras. Entonces, le doy mis fechas, mis años, que son muchos, y me siento honrado de pertenecer al partido, que ya hablaremos de él. Doctor, ¿cómo ha vivido y cómo ha transitado también todo este cambio de la política, ¿no? Porque tantos años de militancia ha ido cambiando justamente la manera de hacer política, incluso hoy por hoy la concepción para con la sociedad, de la política y del político también. ¿Cómo lo vive usted? Indudablemente que, como se dice normalmente, comúnmente, yo cuando digo no oculto mi edad, yo no ando detrás de los maquillajes. Cuando yo digo mi edad es porque sin duda he pertenecido a otra época. Yo no soy, Maya, un nostálgico de la política. Decir, a mis tiempos, no. Yo tuve mi tiempo. Y la juventud tiene su tiempo. Y mis hijos que están en política tienen su tiempo. Por eso también hay una lógica de que los hombres, en mi caso, que no soy un ejemplo, pero en mi caso, cuando sale la nueva generación, uno tiene que retraerse para no ocupar el espacio de ellos. Yo nunca me hubiera visto compitiendo con mis hijos, que saben que son políticos. Sí. Entonces, pero el hecho de haber pertenecido a otra época, a mi juicio, no significa estar o haber pertenecido a una década de la decadencia, a pesar de los muchos errores que cometimos. Cuando yo digo que la política es una emoción, es la única razón por la cual un ser humano pervive en una creencia. La política no es una idea, es una creencia, como decía Ortega y Gasset. Las ideas se tienen, en las creencias se está. Entonces me preguntan cómo veo esto. Bueno, hecha esa aclaración de que soy de otro tiempo, veo que las cosas no tienen jerarquía, por darle algún término. Veo que la política se hace a través, le aclaro que no estoy en contra del progreso, pero no es lo mismo una tribuna política que la transmisión de algunas eslogan, porque son eslogan, a través de los medios estos que se usan con el celular, que no sé cómo se llaman. Las redes sociales. Las redes sociales. Y creo que es un error. Yo he tenido la suerte de ver, en mi caso, en la tribuna a Ricardo Balbín, que para mí fue el más grande orador de la República. Lo
Lo escuché por primera vez cuando iba en el Colegio Nacional, yo, Joaquín B. González, antes que me afiliara. Sentía un rumor cuando hablaba el tribuno, de una emoción muy profunda, de una conmoción interna, de un sacudón cívico que me marcó para toda la vida. Como seguramente el justicialista cuando lo escuchaba a Perón. Yo una vez lo escuché a Perón, en la Plaza de Mayo. ¿Y qué le pasó? Por supuesto que eran salvados los estilos, era un hombre que emocionaba. La oratoria consiste en esto, en emocionar, convencer y persuadir, como decía Cicerón. Obviamente que eran distintos los estilos de Balbín con Perón. Sin embargo, el respeto fue una característica de estos dos referentes, ¿no? Por supuesto, bueno, hablar delante de Alfonsín era realmente una prueba tremenda. Entonces, esas emociones que transmite la tribuna, cualquiera fuera el orador y cualquiera fuera el partido, hubo oradores en otras expresiones políticas. No es lo mismo que la transmisión anónima, entiendo yo, porque ya digo yo, apenas sé mandar un mensaje en WhatsApp, de lo que no estoy arrepentido. Porque yo no reniego del progreso. Pero yo quisiera tocar un tema así, aunque sea episódicamente, que lo leí hoy en el diario, de la inteligencia artificial, por ejemplo. Hay que tener cuidado de la enajenación del hombre, de la personalidad del hombre. Porque si alguien va a manipular mi pensamiento, mi opción, me quita la libertad. Yo no voy a entrar en un campo que yo ignoro, pero tengo la noción como ser humano sobre la inteligencia artificial. Pero lo he leído a Harari, que es un gran pensador judío, israelí, que está previniendo el peligro de la inteligencia artificial. Pero también leo una noticia que me ha preocupado hoy, de que el señor presidente de la República parece que quiere traer con Google, en fin, la modernización del Estado a través de la inteligencia artificial. Yo creo que eso es muy problemático, por lo menos, y me atrevo a decir muy peligroso. ¿Quién dirige eso? ¿Quién manipula eso? ¿Quién garantiza que la libertad y la intimidad de uno está resguardada? Entonces son temas que, tratando de responder a su pregunta, sí, está bien. Estamos en otro tiempo. Estos servicios modernos prestan un enorme servicio a la humanidad, indudablemente. Pero bueno, la política es más que una transmisión electrónica, como quieran llamarlo. Y en ese sentido, yo me quedo no en la vieja política, en la política de mis tiempos. Doctor, hablando puntualmente del radicalismo, del Partido Centenario al cual usted, perteneció, militó el voto, también ha tenido cambios y ha sido protagonista en los últimos años también, ¿no? ¿Qué análisis hace, qué retrospectiva hace también del desempeño del partido, de los dirigentes que ha arrojado a la política el partido? ¿Cómo se ha mantenido y cómo ha ido virando también? Bueno, por supuesto, mire, necesitaría más tiempo.
no para aburrirlo, sino para desarrollar un poco el pensamiento. El radicalismo nace en 1891, tiene 3 siglos, siglo XIX, el XX y el XXI. Ha prestado grandes servicios a la República. Yo no vengo a hacer la defensa electoral del partido, una fuerza cívica que ha tenido por centro al hombre, o tiene por centro al hombre, que custodia la libertad. Nosotros también somos defensores de la libertad, contrariamente a lo que dice el presidente de la República. La diferencia está entre ellos, que son los libertarios, y el radicalismo, que nosotros le agregamos el aditamento superior, que es la igualdad. Y esa es la concepción del radicalismo. Libertad más igualdad. Es decir, dar la posibilidad del desarrollo integral del hombre. Se equivocan aquellos que dicen que somos estatistas. El radicalismo no es estatista. Si algún joven me estuviera viendo, y permítame la analogía espontánea que voy a hacer para tratar de ubicar al radicalismo en muy pocas palabras y desordenadas palabras, posiblemente. El Estado era Mussolini y era Hitler, para hablar de nombres, era el fascismo, era el nacionalsocialismo. Mussolini, que era el dictador en Italia, decía todo por el Estado, todo con el Estado, todo para el Estado. Eso es una concepción política. La otra, liberal, permítaseme la analogía espontánea y honrada. Martínez de Oz, que fue ministro de la dictadura del 76. Domingo Cavallo. Son las expresiones del liberalismo donde desprecian totalmente al Estado. Por supuesto que tenemos la concepción del presidente que gobierna en este momento la República, obviamente legítimamente. El radicalismo es custodio de la libertad y de la igualdad, pero no lo deslumbra el Estado. El Estado, Maya, si se me permite abusar de una especulación, el Estado es la organización jurídica de la nación, es la acaparación jurídica del Estado, de la nación. Ese es el Estado. El otro día me preguntaba mi nieto más chico, ¿cuál es la diferencia entre nación y Estado? Tenemos un caso palpable, que lo pongo como ejemplo político, no ideológico, no religioso. Una nación es Palestina, un Estado es Israel. ¿Cuál es la diferencia? Que Israel tiene constitución y tiene poderes realizados, los 3 poderes. Ordenados jurídicamente. Ordenados jurídicamente. En cambio, Palestina no es Estado, porque no tiene constitución. Esa es la diferencia. Entonces, decir que el Estado, como se dice ahora actualmente, desde la alta magistratura, que es, en fin, es una cueva de personas indeseables por ser elegante y no repetir sus palabras, es un error. El pensador español Ortega y Gasset decía, el tema de la política no consiste en saber qué se hace con el Estado,
sino que se hace desde el Estado hacia la sociedad. Lo valioso, decía Ortega, el gran pensador, está en la sociedad, no en el Estado. El Estado, que es prestador de la justicia, de la seguridad, de la salud, tampoco puede ser ajeno a la prestación de la ayuda de los más vulnerables. ¿A todo esto lo definiría usted, doctor, como la necesidad de que haya un Estado presente? En ese sentido de la ayuda al que tiene menos posibilidades, sí, pero no como una tutoría. El Estado no puede ser valga la expresión, un patrón de los desposeídos. El Estado, eso lo decía Adam Smith. Adam Smith, esto lo dice en un libro Bobbio. Bobbio fue un gran pensador italiano que ha muerto hace unos años. Escribió un libro muy interesante, Socialismo y Democracia. Y lo nombra Adam Smith, a quien se refiere mucho el señor presidente. Fue el padre del liberalismo, un hombre muy inteligente. Decía que el Estado también puede hacer la obra pública. Adam Smith, quiero decir que no todo lo puede hacer el Estado, pero cosas indispensables sí tiene que hacerlas. Por ejemplo, hoy en Argentina, ayudar a la clase desposeída no es un acto de desfalco del Estado. No puede éticamente el gobernante decir ayudar al desposeído que está pasando un mal momento, conspira contra las cuentas públicas. Permítaseme la comparación, la ocurrencia un poco elemental. Yo, si tuviera los hijos chicos, también cuidaría mi tarjeta de crédito. Pero por mantener la tarjeta de crédito al día con el banco, yo no le voy a privar una taza de leche a los hijos chicos. A veces hay que sacrificar un poquito. Con lo cual, no estoy en favor de la inflación. Estoy en favor en políticas integrales. El radicalismo, volviendo a su filosofía, no lucha por la libertad de las tasas. La Unión Cívica Radical lucha por la libertad del hombre en su concepción integral, democrática. Pero me ha preguntado por mi partido. No estamos bien los radicales. Estamos pasando un mal momento. No me voy a refugiar en la generalidad de que todos los partidos están en crisis, pero no estamos bien los radicales. ¿Cuáles son las razones? Muchas veces me he puesto a pensar, venía hablando con mi hijo que me trajo hace un rato, cómo salimos de esto. Creo que nos hizo malas alianzas a nosotros. María, nosotros no somos la pureza democrática. Nosotros somos hombres comunes y mujeres comunes. El radicalismo tiene un pedacito de la razón democrática. Pero claro, ese pedacito hay que cuidarlo. Pero hemos hecho alianzas, hecha la aclaración que no somos la pureza democrática, que no nos ha ido bien con las alianzas. Ni con la alianza que se hizo en tiempo de la Rúa, ni la alianza que hicimos últimamente. No nos ha ido bien, no estoy juzgando, no estoy imputando. Porque tampoco en una alianza que es permítame la expresión,
una sociedad democrática no puede ser ventajera. Pero usted tiene que buscar en una alianza política un mínimo de afinidad ideológica. Y hemos chocado con otras expresiones políticas. Con los liberales no nos llevamos bien, con la concepción liberal en lo económico. Bueno, pero tiene cuando termino, tiene una juventud en el radicalismo que yo estoy seguro que lo va a perfilar, a peraltar nuevamente al radicalismo con su fisonomía, con su doctrina, con su, en fin, con su programa. Nosotros tenemos que tener nuestro propio programa y ponerlo a consideración del pueblo, por supuesto, ¿no? Hablaba hace instantes, doctor, y decía, bueno, la crisis de los partidos. El radicalismo no está bien. ¿Cómo lo ve al peronismo, que también viene, bueno, de procesos difíciles, si se quiere, está por atravesar también un proceso de reorganización, de renovación dirigencial? ¿Qué visión tiene sobre eso? Vea, yo tengo que hacer una aclaración. Una vez a Balbín le preguntaron, ¿usted es antiperonista? No, le contestó Balbín, yo no soy peronista. Que es distinto, ser contra o a. Yo he combatido al peronismo, al justicialismo, durante muchos años, pero lo respeto. No voy a tomarme el atrevimiento de juzgar cómo son, pero indudablemente que tienen también sus problemas. Lo digo con respeto. No se habla del peronismo, se habla del kirchnerismo. Si así es como los radicales yo en el caso mío, no sé, nos molesta un poco ciertas compañías. A nosotros nos pasa como aquello que va al cine y tiene un compañero de asiento que come maní toda la película, mientras uno ve la película, lo incomoda un poco, ¿cierto? Por lo menos a mí. El kirchnerismo el molesta. kirchnerismo ha desplazado al peronismo. Yo tengo que decir a los compañeros peronistas, tengan cuidado también, porque así como han prestado grandes servicios a la democracia, han permitido las desfiguraciones que es el kirchnerismo, que es un personalismo que lo ha desplazado a Perón y a Evita, lo han desplazado. El otro día le han hecho un homenaje a Carlos Menem. Pero claro, un justo homenaje. Pero el peronismo no se lo hizo. Entonces son estas desfiguraciones que van erosionando a los partidos políticos. Como resultado de esto aparecen figuras, y en esto lo digo con respeto, como el presidente de la nación. El presidente de la nación es el resultado del fracaso de los partidos políticos. Hemos fracasado. Bueno, no llegamos todavía al subsuelo de la inmundicia, como dice el señor presidente. Y como radical y ciudadano yo no se lo voy a aceptar. Somos hombres de la calle. Somos hombres de andar en la tierra de los campos. Doctor, y hablábamos hace un ratito al respecto de los partidos y demás.
¿Qué esperanza y qué expectativa tiene usted como dirigente en las juventudes, en la nueva militancia, en la nueva dirigencia política, que no ha transitado periodos quizás muy difíciles para la política, para la república, para el orden jurídico, como usted decía, de un país que ha sido la dictadura militar? Bueno, me das pies para hacer una breve, modesta reflexión. Me enseñaron mis padres que nadie cuida aquello que no le ha costado. Me refiero a la libertad. La libertad es un bien precioso, es un adorno en el lenguaje, es una expresión vivaz de la inteligencia, es una aspiración que enriquece al hombre, es no depender de nadie y muchas otras cosas la libertad. Pero también es muy fácil proclamarla y no defenderla. La prueba de la libertad es cuando se la pierde. Y la dictadura es la pérdida de la libertad. Entonces yo, en mi modesta concepción, que no pretende ser estrecha ni tampoco universal, digo, aquellos que proclaman la libertad, les es muy fácil decir que otros no la tienen. Cuando durante la dictadura no han luchado para recuperar la libertad. Y estos son hechos que no han ocurrido hace 4 siglos. Hace 40 años tuvimos la libertad, por no irme atrás, acá en La Rioja. Y hay personajes que ahora se llenan la boca, si me permite la expresión, de la libertad. Y a grandecitos, no chicos. Que yo no los he visto luchar por la libertad cuando había presos políticos acá en La Rioja. Desde el gobernador Menem para abajo. Para abajo digo, sus colaboradores. Por dar un ejemplo. Entonces, yo le diría de que cuando la Unión Cívica Radical, sin ser titular exclusivo de la libertad, habla de ella, es porque este partido, con todos sus errores, fue el número 1 en la defensa de la libertad. Ricardo Balbín, con 78 años, andaba después del golpe, en el golpe, defendiendo a los presos políticos. A Ricardo Balbín lo detuvieron 3 veces con 78 años. Y hoy con expresiones del presidente, de la vicepresidenta de la Nación, de algunos dirigentes políticos también de alto rango, poniendo en duda, reivindicando quizás esos procesos tan duros y tan tristes para la Argentina. Lo que pasa es que no lo han vivido, no lo han sufrido, no lo han soportado. Porque mire, yo no soy un hombre valiente, pero tengo dignidad. Y cuando se ha perdido la libertad, yo he luchado por la dignidad, propia y ajena. Uno tiene autoridad para decirlo, porque uno ha sufrido muy mucho en la dictadura. Y uno ha defendido muy mucho la libertad. Yo sé que es un exceso lo que voy a decir. Sé que es un exceso porque nunca lo digo. Como abogado, después del 24 de marzo del 76 me vinieron a buscar mucho para que lo defienda.
Lo consulté al doctor Balbín. Yo era secretario del doctor Ricardo Balbín en el Comité Nacional. Yo venía de ser diputado nacional en el 76. Doctor, me buscan de varios lugares para la defensa. Y Balbín me dio una lección cuando me dice, cuando usted lo busquen para defender la libertad, no pregunte de dónde vienen. Usted tiene el deber de defenderlos. Por eso yo tuve el honor de ser defensor de Carlos Menem, del gobernador Arnaudo y de muchos otros a quienes yo, en fin, les rindo el homenaje de haber estado en la cárcel. Pero yo tampoco pasé la bandeja a la hora del electoral. Porque así como yo los defendí estando en la cárcel, yo los combatí cuando estuvieron en el poder. Esa es la diferencia. Entonces, ahora escucho las estridencias de voces que hablan no solamente de libertad, sino de libertarios. Es decir, aquel que lleva la llama de la libertad en el país y en el mundo, el nuevo Moisés, las tablas de la ley para todo el universo, a través del liberalismo, la desaparición del Estado, el desmerecimiento de la República. Me estoy refiriendo al presidente de la República. No se puede decir nido de rata al Congreso de la Nación, porque son los representantes del pueblo de la nación. Entonces, no basta decir yo soy libertario. Y hay otros ideólogos, que yo no lo voy a mencionar, que son bastante grandecitos. Cuando digo grandecitos ya tienen casi la edad mía. Los evocadores de Roca, de Juárez Selman, ahora con esto, que hablan del radicalismo. Yo no lo he visto pelear en tiempos de la dictadura, al contrario. Muchos de estos viejos libertarios han sido colaboradores de la dictadura. Entonces pongamos las cosas en claro, nos serenemos, respetemos las instituciones. En el caso del radicalismo, yo diría humildemente, como decía Balbín, hagamos la oposición correcta, decía Balbín. Nosotros hemos perdido las elecciones. Por lo tanto, somos la oposición. Pero Balbín decía, el que gana gobierna y el que pierde ayuda. No era un eslogan. Eso lo dijo en tiempos que se amigan con Perón. Digo para estos tiempos, hay que ayudar al gobierno en todo lo que sea necesario para el bien de la nación, pero hay que controlarlo en toda aquella desviación que hace de los principios de la Constitución. ¿Piensa que está en peligro la democracia, doctor? No, no creo que esté en peligro la democracia, no. Pero hay que custodiarla todos los días. La democracia es una plantita, esa que tiene uno en la casa, donde todos los días hay que echar un vasito de agua, un poquito de agua, ¿no? O si no se seca. Pero yo también debo decir otra cosa, si se me permite la analogía. La democracia también es como una laguna, ¿no? Que tiene la belleza, la pureza de una laguna de aguas puras. Hay que cuidarla. Esa agua pura, pero para cuidarla tiene que correr, porque el estancamiento
lleva el peligro de la putrefacción. Valga la metáfora, la democracia es un lago a que hay que cuidarlo. Porque cuando no se lo purifica y se lo renueva, esa agua se puede descomponer. Le estoy diciendo a algún joven, mira, ten cuidado, porque a lo mejor de esa agua donde vos te bañes el día de mañana no te puedas meter, porque no se renueva. La democracia necesita alternancia. Cuidemos la democracia. Al presidente de la República, volviendo al plano nacional, hay que ayudarlo en cuanto representa la voluntad popular. Pero hay que decir al señor presidente que cuide un poco el lenguaje, porque el lenguaje es el espejo de los pensamientos y de lo que uno siente. Por eso, no desmerezca al Parlamento Nacional y de la concepción del Estado, son concepciones ya políticas, filosóficas, lo que quiera. Pero el Estado tiene que estar. El Estado tiene que estar. Hablaba hace instantes de este proceso de reforma de la Constitución, de esta reforma parcial de la Constitución provincial que ha encarado el gobierno. ¿Qué tan necesario piensa que es? Digo, tenemos una Constitución ya donde, hay ciertas cosas que quizás para la gente, para la sociedad, podrían ser óptimos en el marco de la actualización jurídica, una renta universal básica, servicios garantizados, la alternancia en la justicia, que hoy por hoy está también muy observada. ¿Qué piensa de eso, doctor? Vea, yo saqué un artículo ya hace unos meses, cuando se anunció hace un año, no importa, lo dije antes, lo cual no quiere decir que sea cierto lo que he dicho. La Constitución no necesita ser reformada. La Constitución que tenemos ahora en La Rioja, porque todos los derechos y todas las garantías que necesita el hombre argentino y el hombre riojano, al decir hombre digo también mujer, a todos los ciudadanos, está contenida en la Constitución nacional y provincial, está en los tratados internacionales. No necesita ser reformada la Constitución para tener derecho al agua. Eso está implícito en los derechos naturales del hombre. Y hay cosas que se pueden hacer por la simple legislación. No necesita usted consagrarlo en la Constitución. Yo veo un peligro en la elección de los jueces por el voto popular. Y me traigo a la memoria conceptos de dos grandes pensadores. Jefferson, el autor de la Constitución de Estados Unidos, advertía del peligro de la elección popular de los jueces. Le sintetizo el pensamiento. Y Joaquín B. González... Quizás no elección popular, doctor, pero digo, al menos alternancia, la perpetuidad, me habla usted de la alternancia y de la importancia del cambio también. Digo, ¿por qué eso no se aplica también para la justicia? Pero ¿cómo lo haría si no es por elección? No hay otro método. La estabilidad de los jueces estamos hablando. Sí. Yo no conozco otro método que no sea porque alguien los designe, porque ¿quién más lo va a renovar? O pongámonos en la hipótesis de que los jueces duran 8 años, pongámosle, o 10 años en el cargo. Bueno, llegará a los 10 años, ¿quién los reemplaza? ¿Cómo se elige al reemplazante? ¿El gobernador? ¿La legislatura? Si el gobernador y la legislatura pertenecen a un mismo partido, cualquiera sea la ideología, los jueces van a ser de ese partido. No hay otra forma, no conozco,
creo que la ciencia política tampoco, por lo poco que sé, de que fuera de la, que no es la perpetuidad, la estabilidad en el cargo, como dice la Constitución. La elección es muy peligrosa. Yo no me imagino candidatos a jueces acá en La Rioja saliendo a hacer política y con los hábitos que tienen algunos de andar dando bolsones o repartiendo plata. Ese juez para mí no es ninguna garantía, sea radical o sea peronista, o sea de cualquier otro partido. Es un error si se va a nominar a los jueces a través del voto popular, como dicen que va a salir la Constitución. ¿Por qué se renueva, se va a modificar el preámbulo? El preámbulo nuestro está inspirado en el arco luminoso del preámbulo de la Constitución Nacional. Ahí está la síntesis de la nación, de nuestro pasado, de nuestro porvenir. El abrazo que damos a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino, el suelo riojano. ¿Por qué los retocamos? ¿Qué necesidad hay de reformar? Hay que tener cuidado con la Constitución. Hay que ser muy... La Constitución hay que respetarla como se respeta a una mujer. A la mujer no solamente se la admira, se la respeta. Y ahí está la virtud del hombre correcto, del hombre honorable y del ciudadano honorable. Respetemos la Constitución y veremos que las cosas van a andar mucho mejor que lo que andan ahora. Doctor, ¿qué panorama vislumbras para el gobierno de la provincia de La Rioja, para el gobierno nacional también? Recién van meses de esta nueva gestión. ¿Cómo lo ve de acá? Quedan varios años todavía de gestión. ¿Del gobierno nacional? Del gobierno nacional también. Obviamente que el gobierno nacional, ya lo dijo usted, es un gobierno que recién comienza. Son 6 meses de gestión. Es un gobierno que yo tengo la perspectiva objetiva de verlo desde lejos y trato de ser ecuánime. No hago un juicio, hago una descripción. Ha recibido una herencia muy pesada en lo económico, en lo social. Un gobierno que sale de circunstancias excepcionales, para no describirlas, con poca, iba a decir muñeca política, pero con poco manejo y experiencia política. Un gobierno que tiene escasa representación parlamentaria. Y provincial también, ¿no? Digo, en las provincias. Y el provincial también. Es decir, un gobierno que frente a muchas dificultades que no han sido producto todavía de su propia gestión, le demos todavía el hándicap, no tiene la administración la plasticidad que necesita de la política y de la conducción del Estado. Estamos viendo ahí estos problemas que hay en algunos ministerios. Vaya, yo cuando vi que disolvieron el Ministerio del Interior, es una cosa de lo más absurda. No sé, permítaseme la analogía. Usted no puede hacer un programa de televisión si le apagan las luces. El Ministerio del Interior es el Ministerio de la Política. Yo tuve el privilegio de estar en el Ministerio del Interior en el gobierno del doctor Alfonsín, como viceministro del Interior. Conozco.
es la relación con las provincias, es acudir ante las requisitorias federales del país, es prestar la ayuda indispensable, no la dádiva, la colaboración solidaria del Estado hacia las provincias. Sí. Es dialogar con los gobernadores. El Ministerio que hay del poco Interior. diálogo también, ¿no? ¿Cómo? Que hay poco diálogo también. Por supuesto no hay diálogo, porque vienen de otro mundo. No juzgo, pero usted de ser empresario a ser ministro no es lo mismo. Entonces va a tener que superar varios inconvenientes para seguir adelante el gobierno. Doctor, bueno, nos hemos extendido un montón del tiempo acordado, pero realmente agradecerle, ha sido una entrevista sumamente enriquecedora, es enriquecedor poder escuchar puntos de vista diferentes, es enriquecedor poder escuchar concepciones de la política diferentes, de un partido centenario, del partido del radicalismo, que ha tenido también mucho que ver con los últimos años de la realidad política. Sí. Agradecerle un montón esta distinción que ha tenido con los medios públicos. Somos un medio que llega a toda la provincia y queríamos que también su voz sea parte de este ciclo de entrevistas. No, yo le agradezco a usted. Yo a mis hijos, mis nietos, ya escribí para ellos. Yo he tenido mi tiempo. Lo he vivido intensamente. Lo he vivido yo con mucha pasión. Y eso es el valor que me ha dado a la política. Obviamente que yo necesito 2 vidas para devolverle lo que el radicalismo me dio a mí. Yo nunca hice cuestiones personales de la política. Por eso yo respeto a todos. Confío en la juventud. Creo que tenemos una juventud que va a sacar a los partidos, a la provincia y a la nación mejor que la que dejamos nosotros. Eso era el sueño de los viejos espartanos en Grecia, 500 años antes de Cristo. Decía uno de ellos, y con esto termino: yo quiero morirme con la ilusión del que viene sea mejor que yo. Así que sí, eso espero de la juventud riojana, de la juventud nacional, con la diversidad de los pensamientos. Esa es la libertad. Dar mi vida para que vos pienses como vos quieras. Ese es el sentido de la libertad. Aunque pienses distinto de mí. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias por haberse llegado aquí a los estudios de Canal 9. Familia, nosotros nos despedimos. Será hasta la próxima entrega, hasta el próximo martes, 22 horas, aquí por la pantalla de Canal 9 en El Foco. Muchas gracias por estar allí.